mi programa Mundo Insólito Radio una forma distinta y diferente de ver la realidad, porque la historia en muchos de los casos no es como nos la han contado. ¿Cuál es tu opinión de la Agenda 2030? ¿Cómo se consigue aquello de no tendrás nada y serás feliz? El tema de Epstein, de la élite y de la pedofilia. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué opinas del 11S? Pero qué curioso que tardamos un montón de años en llegar a Marte y el mismo año llegan 3 países. Porque Eso te iba a decir, el hombre llegó a la Luna. ¿Y qué esconde la NASA que has dicho? No, la NASA nos esconde cosas. ¿Qué nos esconde? ¿El Área 51? No sabemos lo que somos nosotros, pero ya sabemos que no hay vida extraterrestre. El cambio climático es una cosa natural. Que sea por culpa del ser humano, pues no me lo creo. Nos estamos cargando la sociedad, nos estamos cargando la familia, nos lo estamos cargando todo. Y lo que es peor, encima lo estamos permitiendo. Ya lo dijo ¿no? Solo tengo 2 dudas sobre la existencia. Una es la inmensidad del universo y otra la estupidez humana. Y de la primera no estoy seguro. Buenas, buenas. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Andy. Antes de empezar, quería agradeceros a todos por suscribirse, por comentar, por darle me gusta, porque es lo que hace crecer al canal, e invitaros a seguir haciéndolo para que siga creciendo. Hoy tenemos el episodio número 10 y hoy el invitado que tenemos se llama Juan Carlos. Pues un placer que me hayas invitado a tu programa. Espero y deseo que tengas una enorme suerte en esta nueva etapa de tu vida que parece ser que estás empezando, y ya te irás dando cuenta de que esto lleva un esfuerzo y un trabajo impresionante, una educación increíble, y la constancia es lo que falla, sobre todo a la gente que sois más jóvenes y tenéis esa falta de experiencia. Pues yo pienso que viene bien, ¿no? Que gente como vosotros, con una visión distinta, más joven, más inexperta, entre comillas, a los que tenemos ya una determinada edad, pues vean y hagan programas como este tuyo. Un servidor es Juan Carlos Baruch Hernández, profesor de ajedrez de informática, también magisterio en educación física desde hace muchísimos años, que lo saqué, por cierto, ahí en Cheste, donde los coches y las motos, no sé si te sonará. Ah, mira. Y claro, lo saqué ahí cogiendo fruta. Terminé el 3er curso de magisterio cogiendo fruta en la campaña de naranja de Valencia, ¿no? Pues entonces había que trabajar, y el que quería y podía estudiar, pues nos teníamos que sacrificar en ambos caminos. Y bueno, un poquitín de publicidad antes de empezar sobre mi programa Mundo Insólito Radio, una forma distinta y diferente de ver la realidad que percibimos, porque como ya habrás entendido si has escuchado algún programa, tenemos distintas percepciones de ver una misma realidad, porque también tenemos distintos ángulos de dónde posicionarnos para ver esa realidad, y por supuesto tenemos unas creencias y una educación y una forma de ser distintos cada uno. No podemos pensar igual los que hemos crecido en un ambiente como el mío, en una sociedad donde los jóvenes empezábamos a trabajar a los 10, 8, 7 años, que empezábamos muchos a trabajar y además tenías que ir al colegio, que en una sociedad, por ejemplo, como la tuya, sin menospreciar a ninguna de las dos, evidentemente, donde vosotros habéis tenido una infancia básicamente orientada hacia la educación. Entonces no se ve lo mismo. Por eso es importante intentar comprender y analizar y escuchar a todas las experiencias y a todas las personas que tienen esas experiencias desde distintas generaciones. No hay que menospreciar a las generaciones por ser mayores, ni mucho menos a las nuevas por ser jóvenes, ¿sabes? Porque la experiencia que tienen esas personas que uno no ha vivido, por ejemplo, igual te puede enriquecer a la hora de poder entender determinadas cosas que se hacen a nivel juvenil. No sé si me explico. Exacto, exacto. Juan Carlos, bueno, ha arrancado, me encanta, ha arrancado directo como tiene que ser. Me ha encantado que has aclarado, bueno, tu canal, porque sí, como has dicho tú, yo estoy empezando, pero es un esfuerzo enorme el editar, el grabar, la entrevista, los invitados, etcétera. Tú llevas ya años haciendo esto, así que los dos sabemos lo que es esto. Cuéntanos un poco más de tu canal, de qué temas tocáis y demás. Bueno, precisamente se llama Mundo Insólito porque lo insólito engloba a todo aquello que es raro, ¿no? Que es extraño. ¿Y qué más insólito que la vida en el planeta Tierra, por ejemplo, ¿no? Nadie sabe explicar el qué hacemos aquí, por qué estamos aquí, para qué hemos venido, quiénes somos, dónde vamos, por qué de nuestra existencia. Nadie lo sabe explicar, y por mucho que preguntes, investigues, analices a científicos y de toda clase de personas, nadie te va a explicar absolutamente nada, porque somos los auténticos
desconocidos de lo que nosotros mismos somos. Entonces, Mundo Insólito Radio pues intenta, entre comillas, deambular por diferentes tipos de historias que existen o de realidades que puedan existir para determinadas personas, y podemos ir desde, por ejemplo, desde las anomalías a nivel fantasmagórico, por ejemplo, al tema de la Matrix, como hemos hablado antes de empezar el programa, o yo qué sé, a un montón de cosas insólitas, a la insólita historia, por ejemplo, porque la historia en muchos de los casos no es como nos la han contado. Bueno, en muchos, yo creo que prácticamente la mayoría de los casos no es como nos la han contado, y siempre está determinada de una forma intencionada para, entre comillas, manipular a aquellos a los que les está llegando la información. Mundo Insólito Radio intenta un poquitín pues abrir esos caminos a la gente para que tenga la capacidad de poder discernir de toda la realidad oficialista, entre comillas, a la que nos han ido educando desde nuestra más tierna infancia. Porque está claro que tú, que eres estudiante todavía, si analizas un poquitín lo que habéis estudiado a lo largo de vuestra vida, os iréis dando cuenta de que os están llevando siempre en una dirección interesada de aquellas personas que verdaderamente dominan y mandan el mundo. Llámalo conspiración, llámalo como tú quieras. Y hoy en día, con el tema nuevo que hay con la Agenda 2030, pues la educación en la más tierna infancia se está convirtiendo en un desastre a nivel, entre comillas, de perversión. No están educando a las personas a ser otra cosa cuando les tenían que enseñar es a ser personas mayores, a ser, bueno, a lo que te depara la vida, porque vivimos en un rol donde siempre hacemos las mismas cosas. Nos levantamos por la mañana, nos acostamos por la noche y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. Y cuando te des cuenta, ya serás demasiado mayor. Mirarás atrás y dirás, ¿qué he hecho durante toda mi vida? Siempre lo mismo. Trabajar o estudiar en tu caso, ir a casa, volverme a levantar, volver a hacer la misma rutina, con ciertos límites de libertad que te dan para expandirte, irte algún día de borrachera, de fiesta, ¿sabes? Esa libertad que te dan, entre comillas, para poder hacer lo que tú quieres, para engañarte de algún modo, para seguir aceptando este rol que tenemos de vida. Y a partir de ahí puedes imaginarte todo lo que tú quieras. Eso, Juan Carlos, te iba a decir, porque has tirado como mucha idea para empezar. Has dicho, nos manipulan. ¿Quiénes nos manipulan? Nos manipulan todos. Tú piensas que desde que naces, tú naces, para hacernos una idea, esto suena un poquitín a lo mejor ido de pinza, pero tú piensas, si lo pensamos un poquito, nacemos en una sociedad que ya está establecida, independientemente del lugar donde nazcas, ¿vale? Pero tú naces aquí y automáticamente te tienen que vacunar no sé cuántas vacunas, todo por tu bien, partiendo de ahí de que todo se supone que lo hacen por tu bien, por tu salud y por el bien común general. Pero tú naces en una sociedad establecida. Tú te vas adaptando desde tu más tierna infancia y te están adaptando desde tu más tierna infancia a la sociedad que vas a vivir. Y dentro de tus posibilidades económicas a nivel familiar, por ejemplo, pues lo vas a hacer de una manera o lo vas a hacer de otra. Y tú vas creciendo siempre dentro de esa misma sociedad, en ese mismo rol. Entonces ellos te van llevando hacia donde ellos quieren. ¿Quiénes son los que te van llevando? Pues los gobiernos y todos esos poderes fácticos alternativos económicos que están por encima de los gobiernos a través de la deuda externa que tienen los países. No sé si me estoy explicando, porque hay que tener en cuenta que en España, por ejemplo, no mandan los gobiernos, mandan aquellos que son los que tienen en su poder la deuda externa de este país, y son los que te dicen lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Y da igual el partido que gobierne, da exactamente igual, porque unos te darán un poquito más de aquí y otros te darán otro poquito más del otro lado, pero no les dejan hacer lo que ellos deberían hacer para con sus semejantes. Porque un político, por ejemplo, y metiéndome en política, cuando llega ahí arriba lo que tiene que hacer es mirar por el bien común general de sus paisanos, de todos, te hayan votado o no te hayan votado, de todos, que para eso te subes ahí. Y lo que pasa en España es que primero no les dejan y segundo los que llegan ahí arriba son los menos capacitados para ser presidentes o gobernantes de un país. Yo me parece que a lo que te iba diciendo, nos vamos metiendo o nos van metiendo en ese rol de esa vida que vamos viviendo y vamos creciendo en una sociedad, llámala esclavista, donde no puedes hacer lo que te dé la gana porque en el momento que te sales de la línea oficial establecida te llaman de todo menos guapo, ¿vale? En el momento que eres un poco, claro, en el momento que eres un poco disidente, este es un no sé qué, este es un no sé cuánto, automáticamente te llaman, pues como pasaba, por ejemplo, a los que no se vacunaban cuando lo del COVID, ¿no? Que les llamaban antivacunas, por ejemplo. Y bueno, yo creo que les llamaban hasta terraplanistas.
o cosas Vale. similares, no para menospreciar a esa gente, para menospreciar porque no hacían lo que les querían obligar a hacer con la excusa de que es por tu bien o por el bien común general. Pues tú te vas creando en una sociedad donde te están limitando continua y constantemente a lo que ellos quieren. Y tú no eres consciente. ¿Por qué no eres consciente? Porque no te dejan ver que pudiera existir, que no lo sé, otro tipo de realidad, otro tipo de sociedad donde se pudiera estar de un modo mejor. Porque si nos atenemos, mejor dicho, a la historia del ser humano, con todos los avances tecnológicos que nos permiten hoy en día comunicarnos a ti y a mí, nos daremos cuenta de que el ser humano ha evolucionado tecnológicamente hablando en la violencia, no en la espiritualidad, o no en el crecimiento espiritual, o no en el crecimiento interno de la persona. Tenemos un montón de tecnología bélica que también se apaña para tener esta comunicación entre tú y yo, pero no sabemos nada de lo que somos nosotros, como te he dicho antes. Seguimos siendo ignorantes de lo que somos como seres humanos, como animales. No sabemos nada de lo que somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, ni qué hacemos aquí, ni cómo hemos llegado aquí, ni todo lo demás que te puedas llegar a imaginar. Entonces, el ser humano, por lo que sea, tiene una constancia, entre comillas, inherente a él, a la violencia. Si tú analizas la historia, tú que eres estudiante y te fijas en la historia, te darás cuenta de que desde los principios, primero una parte de los seres humanos ha intentado dominar a otra parte de los seres humanos. Sí. Podemos ir a Grecia, nos podemos ir a Egipto, donde tú quieras. Y luego, aparte de esa dominación que han tenido los seres humanos para con los seres humanos, siempre hemos estado enfrentados. Y si analizas la historia, los que se enfrentan realmente son los que se enfrentan por el poder, que esos son los que discuten. Ellos no se matan. Eso te iba a decir. Ellos discuten. ¿Por qué resulta la guerra? Y los que se matan somos los de abajo, los que tenemos que trabajar para que los de arriba vivan bien. Claro, y Juan Carlos, esos grupos que, como es que has dicho, los gobiernos no mandan, los mandan los grupos que tienen la deuda. ¿Y quiénes manejan esos grupos de deuda? ¿Un par de personas o unas entidades? Pues si supiéramos todo eso seríamos la leche ya. Vale. Bueno, tienes ahí el ejemplo, por ponerte un ejemplo, del BlackRock, ¿no? Hablan del Soros, hablan del otro, pero yo creo que esos también son como una especie de punta de lanza de lo que realmente hay detrás. Pero tienes que tener en cuenta, por ejemplo, para que entiendas lo que es España hoy en día. Hoy España hoy en día ya no se le puede considerar un país, se le considera una especie de sucursal de una empresa, porque en España se hace lo que mandan los de fuera. Porque, entre otras cosas, hay dos tipos de deuda. Dos tipos de deuda externa. La deuda externa, que es la que está financiada por los poderes fácticos alternativos extranjeros, y la deuda externa interna, que es la que está financiada por los poderes fácticos económicos alternativos del propio país, que es, por ejemplo, la que tiene Japón. Japón tiene, quiero recordar, llegó a tener el 400% de deuda externa, el gobierno. Ahora creo que tiene el 200%. Pero el 80-90% de esa deuda externa es interna. O sea, es de esos poderes fácticos de su propio país. Por lo tanto, no tiene tanto problema. El problema que tiene España, por ejemplo, e Italia, que también tiene una deuda externa mayor que la española, es que se lo debemos a esos poderes fácticos alternativos extranjeros. Y como España se puede considerar una especie de sucursal, lo que tiene que hacer es lo que le mandan a hacer esos. Por eso viene el tema como, por ejemplo, de las energías renovables, el por qué en España, te voy a poner un ejemplo, se están cerrando o se han cerrado centrales nucleares y le estamos comprando la luz eléctrica a Francia, que está construyendo centrales nucleares para vender electricidad a España a un precio mucho más caro. ¿Por qué hace eso España? Pues porque no es un país independiente en este sentido. Porque se lo mandan. Claro, yo te he puesto el símil de la sucursal de una empresa. Entonces, nosotros somos una parte de una empresa y manda la jerarquía de la empresa, la multinacional, para que me entiendas. Entonces, en España le dicen, no, plantearos el tema este de las energías renovables, cerrar las centrales nucleares y luego compráis la electricidad a países. Ya pasó con el carbón. En España se cerraron las minas de carbón y luego hemos estado comprando carbón a Rusia. España tiene suficientes recursos naturales como para tener, propiamente dicho, carbón y gas natural. Sin embargo, en España no se explota, se compra fuera. ¿Por qué? Ese dinero que se invierte para traer el gas desde fuera o el carbón desde Rusia, por ejemplo, que se ha estado trayendo desde Rusia, ¿por qué cerramos las minas en España? ¿Por qué no invertimos en nuestros propios recursos? Que además de ser mucho más económico extraer todos esos recursos naturales de nuestro propio suelo,
invertíamos en trabajo y en poder adquisitivo de los españoles. ¿Por qué no se hace eso? Porque no mandamos nosotros. Está la deuda externa, para que me entiendas, que es lo que te iba a explicar antes, está la deuda externa perpetua. Esto significa que, por ejemplo, tú vas a un banco y cuando contratas un crédito personal para cualquier cosa, tú decides, firmas con el banco las cuotas que tienes que pagar mensualmente hablando y luego los intereses que te cargan, ¿no? Que tú decides, porque tienes posibilidad económica de atenuar esa deuda que tienes con el banco en 2.000 euros, pues tú vas a un mes, le pagas 2.000 euros y tú bajas la deuda que tienes con el banco 2.000 euros. Te cobran los intereses correspondientes a esos 2.000 euros, que suele ser el 1% por ley, ¿eh? Y tú atenúas. Si tenías 18.000 euros de deuda, pues ahora tienes 16 y sigues pagando tu cuota. ¿Que al mes siguiente tienes 500 euros más? Pues vas y bajas la deuda. Sin embargo, la deuda perpetua no es esto. La deuda perpetua es el que tiene, el que es poseedor de esa deuda es el que decide cuándo y cómo tú tienes que pagar las cuotas. ¿Vale? Y te pongo el mismo ejemplo del banco. A un banco que le interesa que tú atenúes la deuda que tienes con él pagando los intereses o que solo pagues los intereses y sigas teniendo la deuda. Que sigues teniendo, ¿no? Claro, porque tú vas a seguir pagando dinero y la deuda la vas a seguir manteniendo y nunca la vas a quitar. Por lo tanto, eres dependiente, esclavo de esa deuda, que es lo que le está pasando a España. Una deuda externa, para que te hagas una idea, tú ingresas 1.000 euros de sueldo en tu casa y debes 1.200 euros. Por lo tanto, tienes un déficit a mayores de 200 euros cada mes. Y tú vas pagando los intereses de los 1.000 más los 200 que te vas sumando cada mes. Te pones en 10 meses, o en 5 meses te pones en 2.000 euros de deuda. Y lo que te están aumentando es los intereses que estás pagando por esa deuda que no puedes ir restando, que te va aumentando constantemente. Eso es una deuda perpetua. Ellos deciden cuándo y cómo lo tienes que pagar. Y no puedes aminorar esa deuda porque no te lo permiten. Y es donde estamos sometidos, tanto España como Italia, mayoritariamente hablando en toda la Unión Europea. Y Juan Carlos, ahí has mencionado hace un rato la Agenda 2030, que es controversial hoy en día. ¿Cuál es tu opinión de la Agenda 2030? Bueno, la Agenda 2030 es... Bueno, Tú la ¿qué es? lees, ¿Qué es? ¿Qué tú es? la Perdón. lees, bueno, supuestamente, para que te hagas el ejemplo de toda la frase que todos hemos escuchado, la de no tendrás nada y serás feliz. ¿Vale? Eso engloba en forma general a toda esa Agenda 2030. Todos sus puntos, que están maquillados visualmente cuando lo lees de una forma muy bonita, esconden una realidad muy oscura, que entre ellos es la dominación del ser humano, la dominación de la persona. Nos vamos, como tú sabes, a dinero físico. ¿Quién de vosotros no paga ya casi con el dedo o con el teléfono móvil acercando a un, ¿no? Porque la mayoría de vosotros pagáis así, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, con un aparato. Esto es. Vamos a ese dinero digital, no físico, que no va a ser palpable. Eso se llama, vamos hacia el control humano. Vas a tener que tener un determinado tiempo para poder hacer con ese dinero digital lo que ellos te digan que tienes que hacer. Y tienes que tener un tiempo limitado para poderlo gastar y para poderlo usar. Te van a controlar los gastos que tienes, tanto para unas cosas como para otras. Van a saber dónde estás, van a saber lo que estás haciendo, dónde te lo gastas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque donde tú pagas con ese dinero digital, automáticamente queda registrado que has sido tú el que ha pagado. ¿Me explico? Wow. Asusta. Entonces, no, pero es que eso es de lo poco menos que puede haber. ¿Cómo se consigue aquello de no tendrás nada y serás feliz? Haciendo a todo el mundo pobre. Cuando uno vive en una misma situación social, perdón, y no es consciente de que hay otras situaciones sociales por encima o por debajo de él a nivel económico, se da cuenta, o sea, no se da cuenta de que es pobre. Si todos somos pobres y no tienes con quién compararte, te creerás que eres rico porque te lo están diciendo. Y te creerás que vives feliz porque te lo están diciendo. Pero si tú no tienes al vecino que tiene un coche superior al tuyo, o una casa mucho más grande, o cuando se va a tomar un café, en vez de tomarse un café, se toma un cubata y tú una cerveza porque no te llega para más, pues no te darás cuenta de esa diferencia social. Entonces, todos serán pobres, o sea, no tendrán nada, como dice la Agenda 2030, y serás feliz. ¿Vale? ¿Cómo consiguen esto también? Primero están concienciando a la sociedad, primero están separando a la sociedad. No meten tema como la sexualidad en los colegios, porque esto lo habrás vivido tú muy de cerca también.
el tema de que están intentando, entre comillas, digamos, sociabilizar de algún modo entendible la pedofilia, que esto es gravísimo. El Sí, sí, sexo, eso es un tema que tengo apuntado, que has hablado en tus vídeos, que también lo iba a sacar por, bueno, Sound of Freedom y demás. Pero bueno, sigamos con Agenda eso, 2030 y sí, después... eso es gravísimo. O sea, no sé, hay un montón de cosas que ahora mismo no me acuerdo de los puntos que hay porque son un montón, pero yo te voy a explicar todo lo que hay detrás de todo ello para llegar a entender que lo que están haciendo es, primero, separar a la población. Cuanto más divididos estemos a través de la ideología de género, a través de un montón de cosas, por ejemplo, de como si fuera un partido de fútbol, da igual el que gane. Si es mi equipo y aunque haya marcado un gol de penalti, sobrando, pasando 5 minutos de juego, y el jugador que ha cometido la falta, pues yo qué sé, o era un fuera de juego y ha metido gol, es mi equipo, ha ganado mi equipo, me da igual, como pasa con las selecciones. Ha No. ganado mi partido, o sea, me da igual cómo haya ganado, bien o mal, si ha habido fraude, pues mira, ¿sabes? No sé si me explico. Nos mantienen separados a través de un montón de condicionantes a nivel social, entre ellos la ideología de género, que está muy de moda hoy en día, y entre otras cosas, por la política también, entre muchas más cosas que podemos llegar a entender. Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, hablando de la ideología de género, a nadie se le ocurre pensar que esto nace en el mundo occidental a la vez, que ningún país en ningún momento ha hecho nada relacionado en el sentido de divulgación para la ideología de género. Ha salido todo a la vez en todo Occidente, en Europa y en América. Y pasa como lo del coche eléctrico. O sea, tú te pones a mirar dónde van a imponer el coche eléctrico y resulta que las 3/4 partes del planeta no lo van a imponer. Lo van a imponer solamente en Europa y en determinados países de América. ¿Por qué? ¿Vamos a acabar nosotros con el CO2 cuando el resto del planeta siguen cogiendo coches de gasoil o de gasolina? ¿Vamos a acabar nosotros con el CO2? ¿Y No por qué es tienes, eso? pues viene por lo de la Agenda 2030. Por la Tienes que agenda. tener, claro, tienes que tener en cuenta que ahí arriba no hay uno solo los que mandan. Eso, entre comillas, es la suerte que tenemos nosotros. Porque si Ok. solo hubiera una línea unidireccional que mandase a nivel mundial, nos irían imponiendo todo y no nos daríamos ni cuenta. Pero ¿qué pasa? Que bueno, ahí tienes la parte islámica, luego tienes la India, tienes China, tienes Asia, Rusia y todos estos países que son en contra de la Agenda 2030 y que son otros poderes que están en contra de estos otros que estamos hablando. Todo esto que estamos hablando de la Agenda 2030 está básicamente orientada hacia el mundo occidental, Europa y América. Ok, ok. Claro, por eso es como dices tú, de que los coches eléctricos y determinadas cosas solo en Occidente, pero si vas a China no ves nada de esto. No pasa nada. O si vas a Rusia, no pasa O nada. sea, O a la y, India. o sea, y del cambio climático, ¿qué opinas? Porque como has mencionado los coches eléctricos y demás, ¿qué opinas del cambio climático? Hombre, lo del cambio climático es otra de las armas, entre comillas, de las que se están basando para inocular, aparte del miedo que nos inoculan a través de todas las noticias que hay, porque si tú te pones a ver un telediario cualquier día, a cualquier hora, para que den una noticia buena, tiene que ser aquello el debate. Todo Sí, noticias malas, todo. No dan una noticia buena nunca en un telediario. Y eso es una inoculación mental del miedo a nivel individual. El cambio climático. El cambio climático es una cosa natural de la Tierra. O sea, la Tierra, a nivel histórico, tú que eres estudiante lo puedes buscar, a nivel histórico ha pasado por diferentes etapas de calentamiento global y de enfriamiento. ujú, Si tú te pones a analizar, por ejemplo, las temperaturas que teníamos, la temperatura media de 1000, porque esto es un ciclo también, esto va por ciclos. Es cierto que ahora hace mucho más calor, es cierto que hace menos frío, pues yo recuerdo de niño que hacía unas heladas que, madre mía, para salir a la calle para ir a clase, tú imagínate claro. que estaba todo el suelo helado. Hoy esto básicamente no pasa. O sea, es Ujú, evidente que la temperatura está aumentando de algún modo exponencial. Que sea por culpa del ser humano, pues no me lo creo, porque la Tierra tiene esos ciclos. La Tierra es autosuficientemente potente como para defenderse de todo aquello que le agrede. Si la Tierra, si la naturaleza considerase al ser humano un enemigo, se lo hubiera cargado. Así de claro, como ha hecho más veces con otras cosas. Pero el cambio climático existe, pero yo creo que la incidencia del ser humano sobre el cambio climático es mínima. Y otra cosa, la culpa es tuya por tener un coche
la culpa es tuya por usar ese coche para ir a trabajar, pero las empresas que contaminan no tienen culpa de nada. Y te voy a poner un ejemplo. En el 2018-2019 empezaron a salir vídeos en la televisión de de aquellos lugares donde se iban las bolsitas de plástico, ¿no? La contaminación, el plástico es malísimo porque tarda muchísimo tiempo, es cierto, en poderse renovar, y toda esa película. Entonces te pusieron, perdón, una cuota en la bolsa de 5 céntimos. Luego lo pasaron a 10 y creo que ahora anda por 15 céntimos. Sí, sí. Pero los mismos que te están diciendo que es culpa tuya la contaminación por el plástico, los mismos que te están diciendo que no uses bolsas de plástico, son los mismos que permiten que la manufacturen. Si el plástico es malo, ¿por qué dejáis que se fabrique y por qué lo vendéis? Pero te hacen sentir culpable a ti y encima te hacen pagar. Y encima pagas una bolsa de plástico en un supermercado que lleva la marca del supermercado. O sea, encima pagas por ir haciéndole publicidad al supermercado, que es que estás muy gorda. ¿Vale? Pero no me voy a ir con el supermercado. Y metes un producto con plástico. Y metes un montón de productos con plástico. Si el plástico es tan malo, ¿por qué lo fabricáis? ¿Por qué permitís que lo fabriquéis el plástico? No tiene sentido. ¿Por qué viene el agua embotellada en plástico, mayoritariamente hablando? No tiene sentido. Pues lo mismo pasa con todo esto del cambio climático, con toda la verdad. Es como lo de la escasez de agua. Hay escasez de agua, tenemos que hacer restricciones que ahora no se hacen las restricciones que se hacían cuando yo era niño. Cuando yo era niño, en verano, había determinadas horas de por la tarde que nos cerraban el agua porque había escasez, porque había sequía, porque la sequía no es de ahora, la ha habido toda la vida. Que a nadie, por ejemplo, en el año 2020, cuando la pandemia, que estuvimos los 2 meses encerrados en casa, llovió lo que no estaba escrito, pero de eso nadie se acuerda. ¿Qué pasa con las plantas embotelladoras de agua? O sea, no hay agua para consumo humano, pero hay agua para que embotellen las fábricas que nos venden el agua. O sea, para eso sí que hay agua. Si no hay agua para consumo humano, no hay agua para manufacturarlo. Lo importante y lo prioritario es el agua para el ser humano, porque sin agua no podemos vivir. Sin comer tampoco, pero sin comer aguantaríamos más tiempo que sin agua. O sea, Entonces, lo que... Sí, perdón. sí, no, No, digo, o sea, lo que pasa es que lo que estás planteando suena como parece que este grupo que mencionas o nos quiere matar o nos está mintiendo. ¿Cuál de las dos? nos quieren borregos, partiendo de la ignorancia. Nos quieren borregos partiendo de la ignorancia con la no capacidad de poder disentir de todas las normas que nos están haciendo y no tener la capacidad de poder pensar y analizar, por ejemplo, esto que usted ha mencionado de la bolsa de plástico. Cualquiera que oiga esto, yo creo que se dará cuenta de que nos están engañando. Porque los mismos que te dicen que eres mala persona porque contaminas, son los que permiten que estén fabricando el plástico y encima cobran subvenciones de ellos. Los mismos que te dicen que te vayas a un contenedor y aquí eches el plástico, aquí el cartón y aquí el no sé qué, son los mismos que luego cogen eso, se lo llevan, se ahorran mano de obra, lo reciclan y te lo vuelven a vender. Pero eres tú el que repartes el cartón y el plástico. Estamos haciendo, entre comillas, porque nos han hecho creer que así somos buenas personas, estamos haciendo que haya más escasez de trabajo. Porque si tú lo metes todo en un mismo contenedor, ese contenedor va a una fábrica, a una manufacturadora, donde tengan que separar, necesitan personal laboral para poder hacer ese esfuerzo que tú haces ya voluntariamente. De hecho, hay determinados países de donde llevan las botellas de plástico y tal y tal y tal, donde te pagan por entregarlas. Te pagan poco, pero te pagan. Sí, sí, sí. Pues eso Bueno, en es, el norte de Europa, básicamente. bueno, y en Canadá también, en estos sitios. Pero para que me entiendas de cómo nos engañan, de cómo nos mienten y cómo somos conscientes, no somos conscientes, mejor dicho, perdón, de la manipulación a la que estamos siendo sometidos constantemente. Y no nos damos cuenta de que vamos en el camino, en la línea que ellos dicen. Y te voy a poner un ejemplo para que veas la interpretación de las cosas, de cómo se pueden entender. Si yo te pregunto aquí cuántos dedos tengo, ¿tú qué me dices? 3. Y yo te digo que 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Yo no te he preguntado, no, pero para que me entiendas cómo se interpretan las cosas dependiendo de lo que tú tienes, de lo que tú eres. Tú automáticamente has interpretado que yo te he preguntado cuántos dedos levantados tengo, pero no es cierto. Yo te he preguntado cuántos dedos tengo aquí. Ni Vale. levantados ni doblados, pero tú has interpretado lo que tú has visto, lo que tú has querido. Es tu percepción, pero no has escuchado la pregunta. Si tú te paras 2 segundos a analizar la pregunta que yo te he hecho, a lo mejor dices 5, Ok. que son los 5 dedos que tengo aquí.
Sí, me has hecho acordar una escena de Patch Adams que uno le dice ¿cuántos dedos ves? Y el protagonista decía tres y el otro le decía no, no son tres. Y bueno, discutían y toda la película trataba de ese... Ah, No sé sí. si la has visto. No, no, no lo he visto, no lo he visto. Ah, bueno, en Patch Adams hay una escena que habla de eso. Pero bueno, es que está... bueno, no pasa nada la película. Pero entonces, No, no, pero tú has caído nuevamente en el error porque encima habías visto la película. sí, 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 no, es que no era con 3 y 5, sino que él veía 3 y el otro veía 6, pero bueno, es que justo era Ah. una escena en un psiquiátrico, entonces no sé si usarla de ejemplo, no sé si usarla de ejemplo, pero es que resultó que la película mostraba que no, que estaba, tenía razón, entonces por eso me acordé. Y entonces, no, todas estas ideas nos la meten a través de los medios. ¿Quién Nos controla los medios meten, entonces? bueno, ¿quién controla los medios? Eso O es sea, claro, ¿no? o mejor dicho, la pregunta, ¿hay libertad de expresión? No, no hay libertad de expresión. Ahora menos todavía. Ahora menos todavía. Antes no lo había y ahora menos todavía. Los medios de comunicación que están dominados, financiados principalmente por aquellas potencias que te he mencionado antes, véase BlackRock, que son los fondos de inversión, por ejemplo, las farmacéuticas, que son los grandes culpables de lo que está pasando hoy en día, porque este es otro ejemplo que podríamos hablar, de lo de las farmacéuticas. Pues los medios de información masivos, los oficiales, lo que te están haciendo es dar la información que les interesa a esos poderes. Y a partir de ahí te inoculan en tu mente una realidad que tú crees que es así, porque te lo está diciendo la tele. Están los mensajes subliminares, tú te acuerdas, a lo mejor no te acuerdas, cuando empezó a salir el cine que salían anuncios subliminares, que tú no los veías, pero sí que por cada determinado fotograma, no me acuerdo cuántos, ponían, por ejemplo, la fotografía de un refresco. Y Claro, de automáticamente, Coca-Cola te iba a decir. por ejemplo, yo no quería dar publicidad, pero bueno. Ah, bueno. VIP. y claro, tú automáticamente llegaba el descanso de la película y te ibas a consumir, mayoritariamente hablando, el producto que acababas de ver, inconscientemente hablando, dentro de ese fotograma. Por lo mismo pasa con las informaciones. Si te das cuenta, yo me acuerdo de un caso que me llamó muchísimo la atención, dos casos que me llamó muchísimo la atención cuando lo del COVID eran las noticias que daban en la tele. En una de ellas era, yo por eso dejé de ver la televisión también, por esa manipulación que hay. En una de ellas era cuando salían las informaciones de que los hospitales de España se estaban todos masificados por el tema del COVID y luego los letreros que salían en las imágenes que te estaban ofreciendo estaban en chino. Si estaban en chino, ¿cómo van a ser hospitales españoles? ¿Qué pasa? Que la gente ve las imágenes subliminalmente hablando detrás de la persona que te está diciendo el mensaje. Y tú automáticamente interpretas que esos hospitales son españoles. Pasó también cuando hablaban de los muertos que había. Yo te hablo de un ejemplo de cómo se manipula. No estoy hablando mal Sí, del sí, sí. COVID, ni simplemente de un ejemplo que todo el mundo habrá podido ver. Sacaron unas imágenes de unos, cuando decían que había muchísimas muertes, que les estaban incinerando, que bueno, no daban abasto para poder incinerarlos y luego enterrarlos, y sacaron unos lugares donde había un montón de ataúdes, que primero te enseñan los ataúdes, no sabes si están llenos o no, si hay personas dentro o no, que esta es otra película. Y luego, segundo, las imágenes aquellas que divulgaron a nivel nacional aquí en España por todos esos medios de comunicación, eran imágenes de un accidente que había habido, no me acuerdo si en el 2018 o en el 2019, de un accidente de un barco en las costas de Italia. Las mismas imágenes de las costas de Italia, ¿vale? O Wow. sea, te meten las imágenes donde se ve un montón de ataúdes de gente que realmente sí que había fallecido, pero de un evento totalmente distinto. Lo mismo pasó cuando dieron las imágenes de que estaba aumentando en la India, no sé si te acordarás que estaba aumentando la incidencia terriblemente del COVID y las muertes por ello. Salieron imágenes en la India, de la India, mientras daban esta noticia de gente que iban dando por la calle, se desmayaba y se moría. No sé si las habrás visto, pero bueno, eso no correspondía a la realidad que estaba viviendo. Eso correspondía a un escape de gas que hubo años antes en una ciudad, no me acuerdo en cuál, y ahí sí que es cierto que ese desastre que hubo en ese Wow. lugar, a la gente, es cierto, claro, te quedabas sin el aire, inhalabas un gas que era pernicioso para tu salud, y te desmayabas y te morías. Eso sí, pero te estaban dando unas imágenes que no correspondían a la noticia que te estaban diciendo, aparte de la manipulación que hay detrás de todas las noticias. Porque para decirte una gran verdad que puede condicionarte de algún modo mental a comprender que lo que te están diciendo es mentira,
te lo rodean de un montón de historias que no tienen nada que ver con la verdad que te están diciendo. Te manipulan y lo que es verdaderamente grave, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo y hablando de un político, para que veas cómo te manipulan con las noticias y cómo te manipulan socialmente hablando. Hace unos años, en 2011, había un presidente en España, no voy a decir quién, que salió por todas las noticias diciendo que iban a subir la electricidad un 11%. O sea, todo el mundo se puso un 11%, la gente a la calle, manifestaciones, lo que no se hace ahora. Manifestaciones, quejas y la madre que lo parió. A la semana, después de haber divulgado todo esto, sale diciendo que había hablado con las eléctricas y que había conseguido que en vez de subir el 11%, subieran el 6%. Y todo el mundo aplaudiéndolo. Pero la realidad no es que él hubiera conseguido que en vez del 11 subieran el 6. La realidad es que iban a subir el 6 y él iba a quedar en muy mal lugar. Entonces lavaron la imagen de las eléctricas y del presidente amenazando a la población con que iban a subir el 11. Y cuando ya anunciaron que iba a subir solo el 6, todo el mundo calladito. Y realmente habían hecho lo que ellos iban a hacer, subir todo al 6%. Pero te amenazaron con subir el 11. Y luego encima vinieron de salvapatrias. No sé si me estoy explicando. Eso es manipulación de la información. Y eso lo hacen continuamente. Te iba a decir, Juan Carlos, que tengo apuntado aquí que has hecho 2 vídeos distintos de 2 situaciones que, bueno, que se dice conspiranoico. Por eso te pregunto a ti tu opinión. Uno es el atentado 11S, que hace un vídeo de eso. ¿Qué opinas del 11S? El 11 de septiembre. Sí. Bueno, el de las Torres Gemelas, hay un libro de Milton William Cooper, que por cierto murió extrañamente, supuestamente depende de las teorías, en un accidente de coche o depende de otras teorías, dijeron que le mataron en su casa en un robo. Milton William Cooper, 2 años antes del atentado 11S, escribió en un libro lo que iba a pasar. Se llaman atentados de falsa bandera. Si tú analizas la situación, yo ni creo ni dejo de creer. Es evidente que las imágenes están ahí. Yo recuerdo que estaba trabajando en una quesera y cuando salí de trabajar de mañana me encontré con el segundo avión que se estrellaba. Pero claro, tú lo ves y te impacta. Y tú ves que se estrellan los 2 aviones en la parte de arriba. Pero cuando los edificios se caen, se rompen desde abajo, como si fuera una detonación programada. Cuando, si tú has visto a lo mejor los derrumbes de ruinas de grandes edificios, siempre detonan desde abajo para que el edificio caiga en vertical, para que no haga así y destroce todo lo que tiene al lado. Claro. Pues eso es como se detonaron aquellos edificios. Porque si el golpe que recibe del avión es en la parte superior, ¿por qué se detona desde abajo y se rompe abajo? No tiene sentido. Se tendría que ¿Y por qué se supone que se hizo? A partir de ahí, las restricciones que vinieron a nivel aéreo para poder viajar de un país a otro fueron tremendas. Aparte del vilipendio y la excusa de tenerse que cargar al señor que se cargaron, supuestamente el que hizo lo de los atentados. ¿Vale? Pero si tú analizas la situación, antes de haber, curiosamente, antes de estrellar los 2 aviones que estrellaron allí, todos los comercios de la zona de no sé cuántos metros alrededor estaban cerrados. Es que es muy llamativo. O sea, ese día habían cerrado todos los comercios de toda la zona, de todo alrededor, por si acaso. Como que ya lo veían venir, para que me entiendas. Si tú analizas porque esto viene en determinados medios, ahora como hay tanta desinformación y hay tanta manipulación, pues igual lo han cambiado. Pero cuando nosotros lo investigamos es un momento, te pones a analizar la cantidad de personas diarias que estaban en esos edificios y de trabajadores, y qué curioso que ese día no había tantas. Y mayoritariamente los visitantes que estaban en esos 2 edificios ese día eran chinos. Pero tú vas a mirar las estadísticas de muertes y no sale ningún chino. Pero en esos edificios había más de 3.000 chinos. Y todo esto lo que te hace pensar que hay cosas raras detrás. Ok, o sea, esto es una teoría, digamos, ¿no? Sí, sí, no, es que hay cosas que no cuadran. El atentado de Francia, para ponerte un símil. El mayor atentado de la historia, el mayor bombardeo de la historia sobre un país, lo hizo Francia al día siguiente de recibir ellos el atentado. ¿Qué atentado, perdón? ¿Cuál atentado? El que hicieron en París, ¿no te acuerdas? Ok, vale. Vale, pues el atentado de París, primero, justificó que a nivel mundial todos los países firmasen en beneficio de los Estados Unidos que todo aquello que proviniese del espacio exterior
fuera para ellos. Que esto no lo sabe casi, lo sabe muy poquita gente. Eso se firmó a nivel mundial el día del atentado este de París. Y luego los franceses bombardearon, no me acuerdo ahora qué país, estaba intentando recordar el país, pero no me acuerdo qué país. Con esa excusa del atentado bombardearon al país al que habían acusado de ese atentado, matando a civiles, a mujeres y a niños, igualmente personas. No sé si me estoy explicando. O sea, Y, digamos, está... y a nivel mundial aquello fue aplaudido. Fue aplaudido. Todo el mundo le vitorearon. Ahí los franceses que se han defendido. Se han defendido. Han matado a miles de personas inocentes que no tienen nada que ver con la cúpula que gobierna los países. No sé si O me explico. sea, la teoría plantea que estos atentados son un paripé para atacar al que quieren atacar, digamos. Son atentados de falsa bandera que llaman, con alguna intencionalidad que se nos esconde muchas veces, porque tú piensas que los atentados de París... Es absurdo lo que pasó. O sea, aquellos que hicieron el atentado de París se iban de Francia en tren. Es que se iban en tren, no se fueron a escondidas ni no, se fueron en tren y estaban saliendo por la frontera en tren, porque iban para Bélgica, me parece. Y les cogieron, no les cogieron. Qué casualidad que les mataron. ¿Por qué no les cogieron para interrogarles? No, les mataron. Qué casualidad que les mataron. Y al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3 días, cosas de la ciencia, como digo yo, se encontraron el piso Franco en Bélgica donde habían estado planificando todo el atentado de París. Pero si te les has cargado, ¿de dónde has sacado la información que estaban en un piso en Bélgica? ¿Por qué te les has cargado? ¿Por qué no les has cogido vivos y les has interrogado para saber realmente dónde venía todo este atentado? Y luego, ¿dónde has sacado la información para encontrar el piso en Bélgica, donde estaba supuestamente todos los planos de la organización del atentado? ¿No te suena raro? Hombre, suena raro, por lo menos para mí. ¿Sabes? O Wow. sea, en vez de coger a los que han hecho el atentado, tú fíjate que es que se iban en tren, o sea, no se iban en ningún coche ni se habían escondido en un bosque, no, se iban en tren. Como Pedro por su casa, saliendo de Francia, ¿por qué? Porque estaban convencidos de que les iban a dejar salir. Si no, ¿cómo te vas en tren? Wow. ¿Me explico? Wow. Sí, sí, sí. Juan Carlos, aquí tengo otro apuntado que has hecho varios vídeos y es el tema de la NASA. O sea, tú planteas que no crees mucho en la NASA. Hombre, la NASA no deja de ser un compendio de empresas, para que me entiendas, con la intencionalidad de venderte lo que no quieres que sepan. Y te pongo un ejemplo. Yo de la NASA no me creo prácticamente absolutamente nada. No digo que la Tierra sea plana, sea redonda, si hemos ido a la Luna o no hemos ido, que esta es otra película, porque Eso hay te iba a que, decir, ¿el hombre llegó a la Luna? porque hay que creerse que hemos llegado a la Luna en 1969, cuando no había casi ordenadores, ¿eh? Cuando había unos teléfonos fijos que habías así, con un cable redondito, que no había los teléfonos modernos que hay ahora, ni mucho menos los de hace 20 años, y actualmente no hemos vuelto. No ha vuelto a ir ningún hombre a la Luna, o sea, me parece rarísimo. Y luego todos los viajes que intentaron después no pudieron llegar. Y luego para dejar de viajar a la Luna, qué casualidad que en uno de esos hay un accidente y mueren todos los astronautas. Es que esa es muy gorda. Y a partir de ahí ya no lo volvieron a intentar. Pues si has llegado en 1969, ¿cómo puede ser que en el primer cuarto del siglo XXI todavía no hayas llegado? Y sale la noticia en el 2019, no sé si te acuerdas, o en el 2020 por ahí, después de la pandemia. Salió la noticia de que es que los trajes espaciales no les tenían todavía preparados y que iban a tardar 2 años en preparar o acondicionar esos trajes espaciales para poder ir a la Luna. O sea, en 1969 sí, en el 2024 no, en el 2023 no, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Se ríen a nuestra cara. Ok. Es ¿Y, que y, son cosas... Dime. y qué esconde la NASA que has dicho? No, la NASA nos esconde cosas. ¿Qué nos esconde? ¿El Área 51? Es que es ahí de donde yo te iba a hablar. Por ejemplo, lo del Roswell, ¿no? La tecnología ufológica que tanto hacen. Yo soy de los que piensan que sería muy egoísta no creer que puede haber vida no terrestre en otros lugares. No sabemos lo que somos nosotros, pero ya sabemos que no hay vida extraterrestre.
Ojito, que es que esta es gordísima. Pero en el Área 51 hay que darse cuenta de que la tecnología ufológica que salen en los medios alternativos, como este, por ejemplo, va acorde a la tecnología humana. Es decir, en el caso Roswell, yo creo que mayoritariamente todo el mundo ha visto las imágenes, sale un platillo redondo con 4 patitas de hierro. O sea, un aparato que supuestamente ha volado no sé cuántos miles de millones de años luz para llegar al planeta Tierra, llega al planeta Tierra y se estrella. Y no solamente se estrella, sino que tiene más de hierro el aparato. O sea, algo incomprensible para mí, por lo menos, para mi forma de entender las cosas. ¿Cómo puede ser un aparato con esa tecnología tan simple, humana? ¿Qué es lo que podía, que esto es una teoría absurda a lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo que podía estar enmascarando ahí la NASA y el gobierno norteamericano? Pues podía estar enmascarando sus propios proyectos militares. De manera que tuvieron un fracaso a nivel militar y para distraer la atención realmente de lo que estaban haciendo, lo llamaron aparato ovni que se ha estrellado. O sea, planteas que más que haya ovnis que hayan llegado a la Tierra, sino que son fallos militares y te plantean que son extraterrestres. Hombre, para mí, la mayoría de los fracasos a nivel ufológico que se entiende como tal a nivel mundial, para mí son experimentos militares que no han salido bien. Ellos te lanzan una cortina de humo, ¿vale? Para enmascarar la realidad que están aquí. Ellos te dicen una cosa, pero están haciendo otra. ¿Vale? Como el proyecto HARP, ¿no? La manipulación del clima y todo esto que no hemos hablado. ¿Vale? ¿El qué, perdón? La manipulación del clima y todo esto que no hemos hablado. Lo del proyecto Vale. HARP, que eso lo hicieron los Estados Unidos. Eso después explícalo porque yo no sé nada de eso. Bueno, pues ahora te lo digo. Lo único que eso, para dejarlo así un poquitín claro Sí. y terminado, es que para mí la mayoría de los eventos ufológicos a nivel mundial son eventos militares de los países que han fracasado. Y para enmascararlos, te dicen que ha sido esto. Porque si analizamos, históricamente hablando, la evolución tecnológica ufológica que hemos ido viendo, resulta que es que va en acorde a la tecnología humana. Los aparatos ufológicos que se ven hoy en día ya no son platillos volantes como los del Área 51. Son más acorde a la tecnología que tenemos nosotros. Por eso Okay. yo puedo llegar a pensar eso. Lo del proyecto HAR, que es un Perdón, proyecto... antes Sí. seguir un poco con lo del espacio para no irme del tema. Entonces, por ejemplo, ahora lo que planteas de irnos a Marte, de irnos a vivir a otro planeta y demás, ¿qué es? ¿Cómo te vas a ir a vivir a otro planeta? Tienes que tener las condiciones que tienes aquí. Si no tienes las mismas condiciones que tienes en el planeta Tierra, ¿cómo vas a ir a vivir? Lo de Marte es una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando supuestamente llegaron a Marte, que yo no dudo de que hayan llegado. Yo lo cuestiono, pero ¿por qué? Sí, sí, estos son Tardamos, teorías, son teorías. son cuestiones que uno se plantea. Yo no digo que sean ciertas ni que no. Pero qué curioso que tardamos un montón de años en llegar a Marte y el mismo año llegan 3 países. A mí me llama la atención. O sea, que llegan los 3 países a la vez. Primero uno, luego otro y luego otro. Porque los chinos también llegaron, supuestamente. ¿Sabes? Qué casualidad, ¿no? Es como cuando lo de la Guerra Fría. Están en la Guerra Fría los rusos, los americanos amenazándose con las bombas atómicas, que esto hay que dejarlo muy claro, que el único país que ha atacado a otro país con bombas atómicas ha sido en los Estados Unidos. Y de esto no se acuerda nadie. Y no una, 2 veces lo hicieron. No una, 2 veces. Cuando vieron el primer desastre, tuvieron los bien planteados para hacer un segundo ataque. Ojito, ¿eh? Los únicos que han bombardeado a población con bombas atómicas son los americanos. ¿Vale? Y ahora se me ha ido lo que te estaba comentando, que hemos hablado de tantas cosas. No, del espacio, de Marte, de la Guerra Fría, y que Ah, sí, ahora como que sí. todos llegaron. Eso es lo que tú planteas. No, pero lo de la Guerra Fría es muy curioso porque se amenazaban ellos con lo de las bombas nucleares y tal, todos en estado de alarma durante muchos años, ¿no? Pues como dispare a uno, los otros también. De hecho, salió alguna película y todo sobre ello. ¿Sabes? Bla, 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 bla. Y Estados Unidos y Rusia firman un tratado de no agresión espacial. Es decir, no pasa nada si tú vas al espacio y vas a la Luna, que yo también. Y allí somos amiguitos.
Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Ok. O sea, no se podían ni ver. Estaban a punto de todos a dar el botoncito para que saliese una bomba nuclear de uno a otro y destruir el mundo. Pero firman 2 tratados de no agresión espacial. Tú fíjate hasta dónde llega. Ok. ¿Sabes? Para no sé si pudiera ser un montaje todo aquello para determinadas cosas o por qué, pero firman 2 tratados de no agresión espacial, que es lo que me llama la atención. O sea, soy capaces de llegar a un acuerdo o 2 acuerdos de no tratados de agresión espacial en el sentido de viajar al espacio y nos estáis amenazando a todo el planeta con que lo vais a destruir a través de apretar un botón y disparar bombas atómicas. Fíjate la falsedad que tienen los políticos en este sentido. Proyecto HARP, que es que me parece muy interesante. Eso, perfecto. Que Si no tú, tengo idea qué es. bueno, lo del proyecto HARP nació en Estados Unidos, pero bueno, te voy a poner los ejemplos que hay hoy en día, ¿no? Que en los telediarios ha salido en más de un telediario lo de la manipulación del clima, que es algo. Nosotros escribimos un libro que se llama Geoingeniería, un infame pacto de silencio, ¿no? La manipulación del clima, ¿no? Que todo el mundo dice, pues eso de que siembran nubes, de que no siembran nubes, de que si, no sé si lo has oído por ahí. Son No, teorías la que verdad llaman, que no. son teorías que llaman de la conspiración, que tienen la capacidad tecnológica suficiente y química para poder destruir las nubes, en el buen sentido de que para que no produzcan pedrisco y no acaben con las tierras, ¿no? Con los sembrados. Y lo contrario, son capaces de poder sembrar nubes para que produzcan lluvias. Esto se llama teoría de la conspiración. Pero yo invito a todo aquel que nos escuche que busque un proyecto que se llama Popeye, o para que suene mejor Popeye, Ok. ¿eh? Que es el que utilizó los Estados Unidos en la guerra de Vietnam para, tú sabes que en Vietnam los vietnamitas hicieron un montón de túneles por debajo para poder comunicarse y huir de las fuerzas americanas. Pues ¿qué hicieron los americanos? Llegaron allí con su famoso proyecto Popeye, fomentaron la creación de nubes en el espacio para que inundaran de agua todas las tierras y todos los túneles donde estaban metidos los israelitas. Esto está en internet, esto se puede buscar, Proyecto Popeye. Cuando, creo que fue en 1979 o 78 por ahí, creo que España ya estábamos en democracia, salió un proyecto a nivel mundial donde España, curioso, es que además me acuerdo porque era yo muy jovencito y salió en la televisión, España iba a ser el centro de investigación a nivel europeo de la manipulación y la siembra de nubes a través de lo que se llama yorudo de plata. Esto salió en la televisión, no me lo estoy inventando. Y qué curioso que por aquella época también, ya vuelvo a repetir, no me acuerdo el año, salió un acuerdo a nivel mundial de no agresión entre los países con armas de manipulación climática. Estamos hablando de 1979 y ya entonces firmaron ese acuerdo a nivel mundial, que eso también se puede consultar por internet. ¿Qué no habrán investigado hasta hoy en día y qué no tendrán hoy en día? Claro, te iba a decir, la duda que me está generando es que la tecnología que hoy vemos, en realidad no, es la que han sacado, pero que están mucho más avanzados tecnológicamente. Están 20, 30 años como mínimo por encima tecnológicamente hablando a nivel militar, ¿eh? Seguro, seguro. Todos, 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 todos. Hombre, todos a su nivel, bueno, a depende, su nivel. ¿Y depende por qué, de. y por qué van a ese ritmo? O sea, ¿por qué están sacando como 20 años atrás las cosas, digamos? Porque a ellos se les queda obsoletos. Entonces, como se les queda obsoleto y tienen otras cosas, pues sacan la parte buena, positiva de esos inventos, de esa evolución tecnológica y siguen haciendo negocio. Sacan la parte monetaria y nos lo venden a nosotros, ¿vale? Vale. Y por ejemplo, es que es como que ahí has dicho mucho de los medios, pero entonces hoy en día que están las redes sociales, que se supone que ahí uno puede leer más cosas y ver lo que él quiera, eh, ¿sigue siendo peligroso Internet? ¿Nos manipulan a través de Internet? ¿Dices tú? Hombre, tienes que tener en cuenta, yo soy informático, no sé si lo sabes también. También Sí. estudié informática. Tienes que tener en cuenta que a través de las redes sociales hay una manipulación, básicamente a través de las redes sociales. Para que me entiendas, te conocen ellos más a ti que tú mismo. Para que me entiendas. A través del teléfono móvil, yo me acuerdo hace años que hice la primera prueba con el teléfono móvil, no la hice conscientemente, fue una cosa que me llamó mucho la atención. Estábamos hablando de ir a comprar una cafetera para casa y teníamos el móvil aquí, como ahora le tengo yo aquí apagado. O sea, no apagado, en silencio. Sí. Y cuando llegamos a un supermercado para ir a buscar eso,
me pongo a mirar un momento por internet, todos los anuncios que salían en la página web donde yo entraba, automáticamente salía una cafetera. O sea, ¿los aparatos no se escuchan? Claro que no se escuchan. Ahora mismo el teléfono nos está escuchando. Otra cosa es que llegue a algún lugar, pero los aparatos no se escuchan. Y Google tiene esa capacidad, ya te estoy hablando de hace años, por lo menos en el 2017 esto, ¿eh? Tenía esa tecnología de poder ser capaz de plasmar en todas las páginas que yo visitaba lo que yo había expresado que quería, que era una cafetera. Y luego hicimos una prueba, cuando yo me di cuenta de esto, luego hicimos una prueba con unas gabardinas, que quería una gabardina de cuero negra, tipo la de, bueno, la que usa de Matrix, que no me acuerdo cómo se llama el hombre. Sí, sí. Y efectivamente, volvieron a salir anuncios de las gabardinas de cuero negra, larga. Te estoy hablando de 2017, ¿eh? Vale. Hoy en día a lo mejor lo hacen de otra manera, pero en aquel entonces es así. O sea, te escuchan y lo utilizan para ofrecerte lo que tú estás reclamando en ese momento en una conversación privada. ¿Solamente para ofrecernos los productos de venta o para algo más lo utilizan? No lo sé si lo utilizarán para algo más. Yo me Vale. imagino que eso también lo pueden hacer, porque tú piensas que todo esto que hablamos, por ejemplo, a través de Internet o a través del móvil, esto viaja a un centro donde ahí lo recogen todo. Es como los mensajes de WhatsApp. Viajan a un lugar, en Estados Unidos, creo que es en California, donde ahí lo recogen todo. Tú cuando mandas un WhatsApp, te recorre todo, es que esta es otra muy gorda. Tú cuando mandas un WhatsApp, hay un cable en el norte de España, un cable gigantesco, que comunica Europa con Estados Unidos. Y tú cuando mandas un WhatsApp no va por el aire, va por el aire de aquí a ahí, pero va y cruza todo el Atlántico hasta California y luego vuelve. Cuando tú mandas un WhatsApp, tiene que llegar el WhatsApp a California, aunque te lo mandes a la persona que tienes al lado, el WhatsApp tiene que ir hasta California y luego volver. Y aunque tarde 2 segundos, sí, búscalo, ya verás. Y aunque tarde 2 segundos, hace ese viaje. Pero no lo hace por el aire, lo hace por debajo del mar. Hay un cable que cruza desde Santander hasta Estados Unidos. No sé si es desde Santander exactamente, sé que es desde el norte de España. Hasta Estados Unidos. Comunica Estados Unidos con Europa. O sea, el internet va por cables en vez de por Claro, los... claro. Por eso hay tantos repetidores. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahora? ¿Por qué te meten la fibra óptica? Para poner internet. Si por el aire se supone que viaja más rápido, ¿no? ¿O no? Me ha dejado con esta cara, imagínate, A por eso ver, a ver. yo te pregunto a ti porque no sé bien de estos temas, la verdad. No, pero son cosas que hay que preguntarse uno. Si viajan más rápido por el aire, ¿por qué ponen fibra óptica para que vaya por el suelo? ¿Me entiendes? Vale. Supuestamente va más rápido por el aire, ¿o no? ¿O va más rápido por Sí, la sí, fibra óptica? sí, Y sí. luego la infraestructura que tienen que tener para hacer esos hoyos y meter por ahí todo el cable y ir a todas las casas. Eso es un dineral y un gasto tremendo. Cuando si va por el aire pones una antena aquí y otra allí, se comunican las antenas y se van repartiendo. Se va ampliando la señal y va hasta otra antena y te va llegando. ¿Pero por qué lo meten por debajo tierra? Ahí te lo dejo. Vale. Sí, a ver, como venimos diciendo toda la charla, estos son teorías bueno, que Son plantea y que preguntas, son son preguntas. preguntas, claro, Son tú las preguntas. planteas para que la gente piense, dude, no la estás afirmando y decir que son la verdad Hombre, absoluta. si alguien sabe la respuesta, pues que nos responda. Ahí Claro, va, es que es ahí va. así de fácil. Si alguien me dice por qué lo meten por tierra en vez de ir por el aire, que supuestamente por el aire que se viaja más rápido, pues que me lo explique. Porque la manufacturación, la elaboración y el presupuesto de meter el Internet a través de la fibra óptica por debajo tierra es tremendamente superior al que va a través de las antenas de repetición de telecomunicaciones. Es que yo lo veo así, que a lo mejor estoy confundido, yo no te digo que no, pero a mí que me diga alguien y que me lo explique de una forma razonable por qué es mejor así que de la otra manera, que a lo mejor hay una explicación lógica. Pues a mí que me lo digan, que yo puedo estar confundido, pues como el que más, pues solo faltaría. Perfecto. Hemos hablado antes de empezar a grabar un tema de actualidad que se ha visto ahora con la película Sound of Freedom y también con los documentales y la lista esta de Epstein.
Tú en tu canal has hablado algún que otro capítulo del tema de Epstein, de la élite y de la pedofilia. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué está pasando? Estamos pervirtiendo la sociedad, me parece a mí. Eso de la pedofilia y todo esto ha existido siempre, siempre, pero no a nivel de hombres a niños o niñas, sino también a nivel de mujeres, que es que esta parte se nos olvida siempre. Cuando hablamos de pedofilia, no sé por qué, tenemos concebido aquí dentro que siempre es de un hombre a un niño o a una niña, ¿o no? Sí, Sí, ¿no? sí, Pues sí. sí, hay también pedofilia de mujeres a niños y niñas. Que pasa que esto, por lo que sea, pues no se ve, o no se dice, o no se comunica. La pedofilia es en general. Y está claro que a nivel mundial está muy, 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 por desgracia, muy, muy arraigada en determinadas circunstancias, en determinados círculos. Por eso la película que has mencionado es una película que está siendo totalmente vilipendiada con absurdeces, cuando la realidad que palpa dentro de la película existe. Y en vez de defender la realidad que palpa esa película, la vilipendian y la menosprecian para no darle importancia. ¿Por ¿Por qué? qué la atacan? Pues porque hay una realidad detrás de ella y porque los que las están atacando a nivel informativo están mandados por aquellos que no quieren que esa realidad se sepa. Lo que a mí me parece extraño es que esa película haya podido llegar a salir a ver la luz, porque si tanto poder tienen, de hecho creo que fue una empresa que no estaba dominada por aquellas o financiada por aquellos que tienen el poder, la que al final pagó Claro. para que se pudiera emitir, porque la prohibieron, o sea, Mm. la han intentado destruir Claro, o desde sea, le todos los hicieron la sitios. guerra y aún así salió. Hubo alguien que no estaba manipulado en ese sentido, que tenía el dinero para poder financiar la producción y la divulgación de esa película. Pero aún así la siguen. En vez de hacerse eco de esa realidad que existe e intentar luchar contra esa realidad que existe, menosprecian a la película. Es que no lo entiendo. Si hay pedofilia, aunque sean 4 casos, habrá que ir a por ello. Habrá que ir a por ello. Porque para mí es antinatura eso, no sé para los demás. A lo mejor hay gente que lo ve No, natural. Yo no. no. Yo creo que eso no se puede discutir. Bueno, Eh, pues si no se puede discutir, ¿por qué me impedir a una película que plasma una realidad que pudiera llegar a existir? no digo que no se puede discutir que esté bien, digamos. O sea, Pues, el que diga que esté bien está pues equivocado y eso, punto. pues entonces, ¿por qué los medios de comunicación han menospreciado a esa película? Algo hay detrás de esos medios de comunicación que están diciendo que oye, hay que menospreciar a esto, no sea que la gente piense de otra manera. Hijo, Es como lo de la educación sexual en los colegios. A un niño de 7 años o de 6 años tú no le puedes enseñar educación sexual en el sentido adulto porque no tiene la capacidad todavía para poder pensar y autoconocerse a sí mismo, autodefinirse a sí mismo. ¿Tú sabes por qué pusieron la mayoría de edad a los 21 años? Porque no. científicamente se supone que está comprobado que una persona hasta los 21 años no tiene la suficiente madurez mental como para poder decidir. ¿Cómo puedes tú permitir que un niño con 13, 12, 14 años se hormone porque en ese momento se perciba no sé qué historia que le han metido en la cabeza no sé quién o por toda la gente o la mayor parte de la gente de niños no está definido sexualmente hablando? De hecho, hay niñas que se ven atraídas por niñas porque son muy amiguitas y se llevan muy bien, y niños con niños porque son muy amiguitos y se llevan muy bien. Pero eso no significa que tengan una atracción sexual. Simplemente que se complementan más porque son más afines por lo que sea, a nivel psicológico, a nivel de juegos, a nivel social. Y se complementan más, pero eso no significa que tengan una atracción sexual hacia ese mismo sexo. Entonces hay que esperar, pienso yo, a que una persona madure a nivel mental para poder entender la sexualidad. Porque con 16 años, una niña que se corta sus pechos o un niño que se corta sus genitales es un drama tremendo que puede llegar a sufrir si con 20 años, por ejemplo, o 21, como he dicho antes, si ya tiene una madurez mental suficiente, se arrepiente de lo que ha hecho. A ver cómo reviertes esto. No solamente a este nivel de quitarse los genitales, a nivel de tomar esas pastillas que se toman
los daños que le puede causar a su cuerpo son irreversibles. Porque claro, como ya te puedes hormonar o extirpar tus genitales o tus pechos sin pasar por un proceso psicológico donde estés asesorado por gente que tiene suficiente capacidad a nivel intelectual para poder comprobar si realmente tú te identificas de un sexo o de otro, puedes decidir por ti mismo sin el consentimiento de ningún adulto el extirparte los genitales o el pecho. Y luego, si te arrepientes, si cuando eres adulto y dices me he equivocado, ¿cómo recuperas eso? ¿Y las secuelas de haberte hormonado? ¿Cómo recuperas? ¿Cómo reviertes el daño que te han podido causar? Y está muy bien. Una persona llega a una determinada edad, se siente atraído por un mismo sexo, pues allá él. De lo suyo gasta, como digo yo. Yo no estoy en contra ni de gays ni de lesbianas, pero yo estoy en contra de que a una determinada edad no se les permita decidir automáticamente por sí mismos estas cosas tan graves que les van a afectar el resto de sus vidas. Ojo, que no es una cosa que cuando pasen 2 meses se ha olvidado. No, 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 no. Le van a afectar el resto de sus vidas. Y van a vivir, si se han equivocado o han tomado una decisión no correcta, van a vivir el resto de sus vidas con eso que se han hecho a sí mismos. Ojito, ¿eh? Es que es muy grave lo que estamos hablando. O sea, no puedes votar, es que es muy gorda. Para mí es fortísimo. O sea, no puedes votar al presidente de tu país porque no tienes la capacidad suficiente para poder comprender la política, pero sí tienes la edad suficiente para poder comprender tu autodeterminación a nivel sexual y tu orientación a nivel sexual y por lo tanto te puedes llegar a extirpar los pechos o los genitales. Es que es muy gordo esto. Para mí es gordísimo, porque el daño que se puede causar va a ser irremediable. De hecho, está siendo irremediable, porque hay casos de gente que se ha arrepentido, lo que pasa que no le dan la divulgación necesaria porque hay unos intereses ahí arriba creados que no les interesa que la gente salga a nivel mundial diciendo no, no lo hagas, espérate a cumplir la mayoría de edad, espera a tener una capacidad suficientemente estable mentalmente hablando para poder decidir sobre tu orientación, primero experimenta, primero busca, y luego ya cuando sepas correctamente tu verdadera identidad en este sentido, ya decide hacer lo que quieras hacer con tu cuerpo, pero primero investiga, primero experimenta. No porque un día te dé el puntazo digas, yo quiero ser una niña, te cortan los genitales y a ver quién te los devuelve. Ojito lo que estoy diciendo. Es que me parece gravísimo esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, como digo siempre a todos los invitados, plantean su opinión, la has planteado perfectamente y bueno, ya que, como dices tú planteas la idea y que cada uno piense, se haga las preguntas que quiera y opine, ¿no? Como debe ser. Como debe ser. Eh, bueno, Juan Carlos, la verdad que, no sé, tengo anotado 25.000 cosas y hemos tocado 40.000 cosas. No sé si se te ha quedado algún tema por hablar. Yo, no sé, tal vez tengo ganas de tocar un poco más el tema de Epstein, porque sí, fue en el pasado, pero es Sí, que hasta el día de hoy pero sigue sí, saliendo cosas. Entonces, porque sigue siendo lo mismo de la pedofilia. O sea, a este buen hombre, curiosamente, se suicidó cuando dijo que iba a hablar y a decir quiénes estaban metidos dentro del ajo de la pedofilia. Pero curiosamente se suicidó cuando ya estaba en la cárcel. Qué cosas más raras pasan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro de ese mundo donde este hombre se movía, que es dentro de una parte muy alta socialmente hablando, pues eso de la pedofilia como que está más, no sé, no quiero decir nada, pero todo el mundo me entiende, ¿no? Entonces, cuando él dijo que iba a abrir la boca, iba a decir nombres, aparece, creo que se ahorcó. wow, sí, sí, sí. O sea, muy raro, cuando menos sospechoso, ¿no? Me parece a mí. Pero está relacionado con el mundo de la pedofilia de lo que hemos hablado de la película. ¿Por qué eso no lo dan divulgación? Eso es un tema muy grave. ¿Por qué no le dan divulgación? ¿Por qué no se ataja ese problema? Para mí está clarísimo, no sé, para los demás, que una persona adulta se siente atraída por un menor que no tiene la capacidad de poder decidir por sí mismo su sexualidad. Porque si tiene 8 años o 9 años o 10 años, dime tú a mí que no está desarrollado, los niños se desarrollan mucho más tarde o más tarde que las niñas,
no está suficientemente desarrollado físicamente hablando y mentalmente hablando para poder saber lo que está haciendo realmente, porque puede estar siendo manipulado y engañado por una persona adulta, bien sea hombre, bien sea mujer, que vuelvo a repetir, que hay muchas mujeres también que hacen estas cosas, no solamente los hombres, que es que esta parte de las mujeres se nos olvida. Pero para mí es un tema gravísimo. Y ya cuando tenga la suficiente edad y capacidad de poder decidir, que haga con su cuerpo lo que bien le parezca, con gente que comparta sus mismas tendencias. Que yo ahí no me meto. Pero pienso que atacar a la infancia, y bien digo, atacar a la infancia en este sentido, es una perversión que viene de algún sitio de ahí arriba con alguna intencionalidad. Aparte de la destrucción familiar que estamos teniendo, con todo el tema de la ideología, de la pedofilia y de toda esta película, la destrucción familiar es tremenda. La concepción que teníamos como concepto, o sea, la concepción que teníamos, mejor dicho, como familia está siendo destruida totalmente. Tener O sea, una están pareja atacando a la idea de familia antigua, digamos, tradicional, más que antigua, tradicional. tradicional, porque la idea de familia antigua sigue existiendo hoy en día. Sí, perdón, tradicional. La idea de familia tradicional la están atacando. Lo que tenemos, lo que necesitamos, como cualquier especie, es procrear, tener descendencia para que siga adelante, como hace cualquier especie. ¿No? Eso es lo que tenemos concebido a nivel genético, no es una cosa que se haya marcado desde ninguna institución. A nivel genético, como cualquier animal, lo que quiere es procrearse para que su descendencia siga hacia adelante. De hecho, en las luchas que hay entre los animales, tú lo sabes también a lo mejor, ¿no? Pues luchan siempre y siempre se procrean los que son más fuertes con las que son mejores, o las que son mejores con los que son más fuertes, para que me entiendas, para que no piensen que ahora que esto está en tema machista, porque ya es que hay que tener cuidado con lo que hablamos y cómo lo decimos también. No sé si me explico. Sí, Pero sí. se está perdiendo a nivel mundial o a nivel de Occidente toda esa percepción que teníamos de la familia. De hecho, cada vez hay más separados, más divorciados, la gente joven se casa menos, y etc. Y etc. O sea, porque claro, te vas a casar y vas a tener problemas, no te casas, ¿no? Pienso yo, Sí, no sí, sé. sí. Para tener problemas me quedo solo. Claro, No claro. sé si me está explicando. Yo creo Sí, que sí. todo, dentro del tema de la igualdad que tiene que existir, que a mí me parece muy coherente, el que todos tengamos que ser iguales, independientemente de nuestras capacidades fisiológicas, ante la ley todos debemos de ser iguales y ante la sociedad también. Yo ahí lo veo todo muy correcto. Pero es que hemos tergiversado ese tema y lo hemos derivado a otro tremendamente opuesto. Nos estamos cargando la sociedad, nos estamos cargando la familia, nos lo estamos cargando todo. Y lo que es peor, encima lo estamos permitiendo, que es que es muy gorda. A ver, tú piensas la cantidad de jóvenes que hay, y esto lo voy a dejar aquí porque es un tema muy delicado, la cantidad de jóvenes que hay denunciados por sus novias o sus amigas porque no han querido hacer lo que ellas querían. Esto no te va a salir en los medios de comunicación, pero yo conozco casos. Yo tengo muchos alumnos y yo conozco casos de gente joven que ha sido denunciada, tienen orden de alejamiento y un montón de cosas que les han puesto porque no han hecho lo que esa chica o ese chico en su momento, que se autodetermina mujer, no han hecho lo que ellas han querido. Es muy peligroso lo que está pasando. Wow. Sí, Es muy te iba peligroso. a decir, estamos aquí, temas controversiales, yo ya estoy viendo el ataque que se va a venir por esta entrevista, así que, wow. ¿Por qué Pero van a venir ataques? ¿Por qué? por lo que tú, digamos, por lo que dices, que si dices tal cosa te atacan, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Hombre, Juan, yo creo que es bastante coherente lo que estoy diciendo. O sea, yo no me meto con nadie, no hablo mal de nadie, simplemente trato de transmitir lo que yo pienso muchas veces o de lo que yo dudo y de los análisis, de las reflexiones y la investigación que suelo tener en determinadas circunstancias. Yo no hablaría de lo que hablo si no lo hubiera estudiado. Yo no hablo de oídas. Yo no hablo porque me han dicho. Yo hablo porque lo he investigado y sé perfectamente de lo que estoy hablando. Y conozco casos terribles en este sentido último que hemos mencionado. Casos terribles, de injusticia terribles. Y luego hay casos, al contrario, que no se denuncian y que se deberían de denunciar
pero no se denuncia porque la mujer tiene miedo, realmente tiene miedo y por eso no denuncia. ¿Sabes? El problema de todo esto es que estamos cambiando todo. De hecho, todo lo que se ha conseguido a nivel gubernamental no ha servido absolutamente de nada porque sigue habiendo más casos de violencia, sigue habiendo más violaciones y sigue habiendo más historias de estas negativas. Entonces, cuando tú haces unas leyes para defender un determinado colectivo de una historia como esta del maltrato y no lo consigues, es que la ley que estás haciendo o lo que estás haciendo está mal. Porque si tú haces y te gastas un dinero público exagerado que pagamos todos los españoles para erradicar o intentar minimizar un problema existente dentro de una sociedad, como es el maltrato a la mujer, y los casos aumentan, algo estás haciendo mal, ¿no? Algo estás haciendo mal, porque si sigue habiendo mujeres maltratadas más que antes, mujeres violadas más que antes, es que algo estás haciendo mal. Entonces lo que hay que cambiar es la política. La política que estás haciendo, la estás haciendo mal. No me estoy metiendo con este gobierno, ¿eh? Que tampoco se vaya la gente por ahí. Yo me meto con todos los políticos a la vez. Pues son todos, para mí son todos iguales. Pero es que algo estás haciendo mal. Porque si tú te gastas un dineral impresionante que sale de todos los españoles para intentar erradicar un problema y lo que haces es, o lo que pasa, no digo que lo hagas, lo que pasa es al revés, que aumenta el problema, es que lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. ¿No piensas tú así también? Yo lo veo bastante lógico eso. Porque el maltrato existe, la violencia existe y las violaciones existen. No es de ahora. Esto ha existido yo creo que desde siempre. Y tú quieres que eso acabe, planteas unas leyes, unas normas a nivel nacional y lo único que consigues es que aumente. Por lo tanto, lo que estás haciendo no lo estás haciendo bien. Y estás tirando el dinero de los españoles en algo que no está funcionando. Cambia la forma de actuar, que es lo que tienes que hacer. No te mantengas en esa misma línea de tozudez cuando algo no está funcionando. Unai. Vale. Y Juan Carlos, para ir cerrando, bueno, has planteado las teorías y demás, tus pensamientos. ¿Qué planteas tú que habría que hacer para cambiar el tema de la manipulación de los medios, de los gobiernos, etcétera? Es muy difícil porque están O sea, ¿estamos subvencionados. condenados? Condenados estamos desde que nacemos, porque supuestamente nacemos para morir. O sea que ya estamos condenados, ¿no? O sea, el que diga que nace para vivir, pues vale, pero realmente naces para morir, porque en un futuro morirás. Cuanto más tarde mejor, ¿no? Pero supuestamente morirás. Es muy difícil porque, mira, por ejemplo, el tema de las farmacéuticas que te he dicho antes. Las farmacéuticas y los grandes poderes fácticos alternativos son los que realmente dominan todo. Entonces, para vender, para hacer el negocio, te inoculan determinadas cosas que tú te hagas sentir necesidad de ellas, cuando no te hacen falta. Si tú miras los anuncios de la televisión, 1 de cada 3 aproximadamente son medicamentos o tienen relación con el tema de la salud, bien sea a nivel estético, bien sea a nivel físico. Lo de las farmacias, que es un tema muy controvertido. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque es que es absurdo el que pensemos que las farmacéuticas se dedican a hacer medicamentos para nuestro bien. Es absurdo. Hay que concebir a las farmacéuticas como lo que son, empresas. Y lo que una empresa necesita es beneficios. Y para aumentar esos beneficios necesita clientes. Y para tener esos clientes necesita clientes constantes y continuos. O sea, la mejor manera para una farmacéutica de tener un cliente constante y continuo es tener a un cliente constantemente enfermo. Constantemente enfermo, que tenga que depender de unos medicamentos que, además de ser constantemente enfermo, tenga la capacidad de poder producir su dinero para poder costear esos gastos farmacéuticos que está teniendo. Si tú te empiezas a analizar a tu alrededor, no tienes que ir mucho más lejos, a las personas de tu alrededor, te darás cuenta la cantidad de personas que consumen diariamente algún tipo de medicamento. Y te digo uno solo, ¿eh? Hay personas que consumen 20, diariamente hablando. Y ahora tú me dices a mí, si una empresa que se dedica a fabricar estos elementos, lo que busca es tu salud. ¿Cómo va a buscar su salud? Si tú eres sano, se le acabó el negocio para él. ¿Me explico? Sí, explicado A está. ver, entonces lo que buscan es
Es cierto porque luego hay muchísimos, mayoritariamente los medicamentos no curan, enmascaran los síntomas, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, la fiebre es un elemento de defensa que tiene el cuerpo consigo mismo ante un atacante o ante un problema que tiene a nivel interno, ¿vale? Entonces, cuando tú te tomas un medicamento, no voy a decir cuál, para quitar esa fiebre, lo que estás haciendo es enmascarar el problema que tienes dentro de ti. ¿Cómo te venden más medicamentos? Por ejemplo, en 1990 los niveles de colesterol estaban en 250. O sea, tú tenías un colesterol máximo en 250, yo hablo por experiencia que estaba trabajando en Madrid. En 250 no tienes problemas, estás justo al límite, no pasa nada. Y se reunieron, ya no me acuerdo si eran 8 o 10 personas del ámbito médico a nivel grande en Estados Unidos. Y la mejor manera de vender medicamentos no es crear enfermo o una falsa enfermedad, que esta es otra película, lo de las falsas enfermedades, es disminuir el nivel. Ahí hablo del colesterol. ¿Cómo vendes más medicamentos para el colesterol? Diciendo a la población que 250 no es bueno, que lo bueno es 200. Y automáticamente todos los que estábamos entre 200 y 250, el médico nos receta la pastillita del colesterol, la simvastatina. Que nadie lee, yo no sé por qué, las contraindicaciones de la simvastatina, que son tremendamente perniciosas para la salud. Sobre todo si la tomas, porque es que te obligan, por lo menos en mi caso, querían que la tomase durante 3 meses. Pero las contraindicaciones que tiene a nivel físico es tremenda. Entonces, ¿cómo venden más medicamentos? En el caso este que te estoy poniendo, bajando los niveles máximos. Cuando el colesterol, el malo también, que por eso está en el cuerpo, es beneficioso para nosotros, porque donde se acumula el colesterol significa que hay un déficit a nivel de salud. Normalmente el colesterol se va acumulando a los lugares donde hay una inflamación. Una inflamación es una cosa que se produce por algún elemento nocivo que tenemos ahí. Entonces el colesterol se acumula ahí. ¿Cómo se controla esto del colesterol? Por ejemplo, yo voy a dar una fórmula, el que lo quiera investigar que lo investigue y el que no, pues oye. Hace un montón de años en Noruega, durante 8 o 10 años, estuvieron haciendo una investigación sobre los niveles máximos del colesterol. En Noruega me parece que fue. Durante, ya te digo, 8 o 10 años. Todas aquellas personas que tenían el colesterol por encima de 280 fueron, qué curioso, las que más vivieron. Y llegaron a la conclusión, ya te estoy hablando de 8 o 10 años de estudio, con personas mayores, llegaron a la conclusión de que no importa que el colesterol esté en 300, porque hay gente que fabricamos el colesterol como yo siempre tengo colesterol en 250, pero es algo natural, y hay gente que lo tiene en 300 o 300 y pico porque lo fabrica de forma natural y ellos se han mantenido así bien, ¿por qué lo van a cambiar? ¿Qué es lo que hicieron? Sacaron una fórmula para entender cuándo tú estás bien con el colesterol alto. Si tú tienes un colesterol máximo, por ejemplo, en 300, y cuando digo máximo me refiero al total de los colesteroles, ¿vale? En 300. Y tú tienes el colesterol malo, el llamado malo, en el porcentaje de 1 a 4, no tienes que preocuparte. ¿Me explico? Vale. Si tú tienes el colesterol máximo en 400 y el colesterol malo lo tienes en 100, eso es una proporción de 1 a 4. Tú tienes el nivel correcto de colesterol. No es pernicioso para tu salud. Esto salió en un estudio, ya te digo, hace un montón de años en Noruega. Pero Juan Carlos, no, a ver, para aclarar un poco, no todos los medicamentos son malos tampoco, ¿no? ¿O tú planteas que sí todos son malos? A ver, yo no digo que sean malos, yo digo que no curan. Enmascaran la realidad. Por ejemplo, yo he tenido en febrero, tuve una bronquitis, ¿no? Y estuve tomando antibióticos. ¿Vale? Y gracias a los antibióticos, pues pasé bien la bronquitis. Pero un antibacteriano o un antivírico no distingue entre el virus bueno y el virus malo. Te matan los dos, como el antibacteriano. Tú piensas que nuestro cuerpo, el 3% de nuestro cuerpo, somos bacterias. Que no sé si lo sabías. Nosotros, pues el 3%, si no recuerdo mal, de nuestro cuerpo son bacterias. Nuestras bacterias buenas que tenemos. De hecho, en la piel tenemos una cantidad de bacterias impresionantes que son autodefensivas para con nosotros.
sea, el hecho de, por ejemplo, ducharte todos los días y lavarte todos los días 2 o 3 veces con jabón y no sé qué, que sí, que está muy bien, pero te estás perjudicando a ti mismo, porque te estás quitando esa protección que tiene de bacterias, para que te hagas una idea. Los medicamentos no distinguen entre las bacterias buenas y las malas, y los antivílicos igual, tampoco distinguen entre unos y otros, van directamente a por todos. ¿Entiendes? Entonces sí, Ok. tienes un problema de salud, evidentemente un antibiótico te va a mejorar. Por un lado, vas a superar esa enfermedad, pero luego vas a tener un déficit de otras cosas que también te las ha causado el antibiótico. Y luego tienes que recuperarte de todo eso. ¿Me explico? ¿Sabes? Pues lo mismo Vale. pasa con todo. O sea, los medicamentos, hay medicamentos que sí, que, hombre, es como la quimioterapia, la radioterapia. Eso es tremendamente pernicioso para el ser humano, pero claro, no te queda otra porque tienes que atacar al cáncer. Claro, como no te queda otra, pues te metes eso, pero pasa lo mismo, no distingue entre lo bueno y lo malo. O sea, te ataca tanto a lo bueno como a lo malo. Por eso sales destrozado. Porque si Ok. atacase solo a lo bueno, pues bienvenido sea, ¿no? Porque ataca a las células malas, porque más o menos un cáncer es una especie de célula que, por lo que sea, se ha deformado por algún sentido. Una cosa muy importante que me parece a mí para no tener ataques tantos de virus, catarros y demás, es tener el cuerpo alcalino. El pH del cuerpo, tú sabes, no sé si has visto alguna analítica tuya, No. el pH del cuerpo se dice que se tiene que mantener en 7. Si tú tienes el pH por debajo de 7, estás en un cuerpo ácido. Y si le tienes por encima de 7, estás en un cuerpo alcalino. Bueno, pues un cuerpo ácido es como una especie de caldo de cultivo para todo tipo de virus, incluido también el cáncer. Ok. Si tú tienes un cuerpo ácido, tú tienes más propensión a tener virus, catarros y demás, incluso cáncer. Si lo tienes alcalinos, también tiene otras contraindicaciones, pero a nivel que te estoy diciendo, tienes más posibilidades de defenderte mejor contra esos ataques de esos elementos. Ok. Bueno, que estoy aquí viendo la chuleta que tenía lista de los temas y como digo, hemos tocado más de todo lo que yo podía haber visto. Así que para ir como cerrando, una conclusión que quieras dar a todo lo que hemos hablado, Juan Carlos. Hombre, conclusión ninguna. Lo único que sí pedir a la gente que busque, como decía el anuncio aquel de televisión de hace años, y compare. Si encuentra algo mejor que lo compre, ¿no? Decía el anuncio aquel. Hay que siempre buscar alternativas a la percepción que tenemos, no es como lo que te he hecho de esto, ¿no? Es como en un plano bidimensional, por ejemplo, si tú ves un rectángulo, tú estás viendo un rectángulo y yo lo estoy viendo desde aquí, a ver que no se me ve, estoy viendo desde aquí, desde el otro lado yo estoy viendo un círculo y tú y yo podemos estar discutiendo toda la vida, ¿eh? Que tú lo que ves es un rectángulo y para ti es un rectángulo y yo lo que veo es un círculo y para mí es un círculo, pero no nos damos cuenta en realidad porque no empatizamos en la posición de percepción del otro de que lo que estamos mirando es en un plano bidimensional un cono. Si tú a un cono le ves en un plano bidimensional, ves un rectángulo, ¿vale? Si lo ves así, Vale. y si lo ves desde el otro lado, ves un círculo, ¿sí o no? Y Vale, no lo sabía. tú y yo podemos estar discutiendo toda la vida sobre lo que tú ves y lo que yo veo, pero no nos ponemos en tu parte de percepción de lo que tú estás visualizando, ni tú en la mía. Y podemos discutir siempre, y los dos tenemos parte de razón, pero estamos discutiendo sobre lo mismo. ¿Me explico? Wow. Pues eso es lo que pasa con todas las cosas que vivimos a nuestro alrededor y a lo largo de nuestra vida. Por eso siempre hay que pensar, buscar información, analizar, buscar diferentes. Por eso yo en mis clases de ajedrez yo le pongo ejemplo como este de los 3 dedos que te he puesto antes y la gente se queda pues alucinada, ¿no? Pues hay que buscar esa capacidad de poder discernir, de buscar otros ángulos de percepción de una misma realidad cuando tienes un problema. Esto te ayuda mucho para cuando tienes problemas, ¿no? Te encierras en una misma línea unidireccional que no tiene ni vuelta y te encierras ahí y no eres capaz de salir. Pero si tienes la posibilidad de poder enfocar ese problema desde un ángulo de vista distinto, desde una percepción distinta, igual encuentras una solución tremendamente fácil y te quedas con la cara de qué gilipollas soy, hablando mal y en plata, ¿vale? Pues lo mismo pasa con todo. Hay que buscar información, hay que no cuestionar en un sentido radical todo lo que se propone, sobre todo a nivel gubernamental o de las élites, pero sí cuestionar Vale. y buscar información alternativa para poder llegar a tu propia conclusión. Y una vez, y ya termino, que hayas No, llegado a, que hayas llegado a tu propia conclusión,
también tener la capacidad de poder pensar que puedes estar equivocado, porque puede llegar alguien que te haga ver una cosa distinta y aceptar lo que esa otra persona te puede decir. Y además así tendrás más experiencia, la tuya, de tu conclusión errónea y la nueva que te han traído. Y podrás hablar sobre las dos cosas distintas. Y cuanto más errores tengas y más cosas nuevas te vengan que te hagan ver las cosas de un modo distinto, más experiencias tendrás y más fácil podrás transmitir a otros la realidad que tú crees que existe. No sé si me he explicado. Vale, no, perfecto, perfecto. Yo te iba a decir, yo hago las últimas dos preguntas que suelo hacer para cerrar y después hacemos un cierre. La primera, si tuvieses que invitar a 3 personas, vivas o muertas, a una cena, que te encantaría charlar con esas 3 personas. Como digo, puede ser desde Lincoln, tu vecino o demás. ¿Qué 3 personas invitarías para charlar y crees tú que va a ser una cena increíble? Pues yo invitaría al demonio, por un lado, y a Dios por otro. Y ya está. Y a partir de ahí sabríamos, mejor dicho, la realidad de lo que pudiéramos llegar a ser si es que verdaderamente existen, porque no lo sabemos, porque ya sabemos que las religiones son creadas a partir de los conocimientos y egoísmo del hombre para, entre otras cosas, manipular a través del miedo, que no hemos hablado de ello tampoco hoy, a las personas. Pero yo invitaría a Dios y al demonio a un debate para ver lo que en realidad ha pasado, si es que en realidad existen, claro. Vale, vale, vale. Bueno, última pregunta. Un mensaje para los jóvenes así corto. Pues lo mismo que he dicho antes, dudar de todo, dudar de una forma razonable, no radical, dudar de todo. Hay cosas que son evidentes, ¿no? Que pasan porque tienen que pasar, pero sobre todo cuando llega la información cuestionar, sobre todo lo que se estudia a nivel histórico en los colegios, cuestionarlo, sobre todo cuando viene una misma línea unidireccional, buscar información alternativa que te pueda hacer ver la misma cosa de un modo distinto y poder comprender más sobre las intencionalidades que existen detrás de todo. Dudar, básicamente dudar, leer, cuestionar, investigar. Ya sé que es mucho trabajo, porque se está mejor con el móvil todo el día, Vale, pero dudar de todo y cuestionar prácticamente todo. Ojo, siempre desde el respeto y el razonamiento lógico, ¿eh? vale. Bueno, Juan Carlos, primero que nada, muchísimas gracias por la charla, porque ha sido larguísima, pero es que hemos tocado un montón de temas. Aclarar nuevamente que es un punto de vista, ¿no? Que has dicho tú y que lo planteas desde tu punto de vista, a base de tu estudio, y como has dicho tú, que el que lo escuche, que dude, que te cuestione, y si tiene una respuesta, pues que la plantee, ¿no? Así es. Y En ningún una... momento, en ningún momento queremos atacar a alguien aquí o No, decir, no, 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 para nada. no, yo porque, digamos, he escuchado toda la charla y digo, como siempre, va a haber alguien que no le guste lo que se ha planteado aquí, lo que has planteado y que, bueno, que digan, ay, no, no, pero la idea es un Libre poco es, escuchar las posturas, ¿no? libre es. Y ya lo dijo este, ¿no? Solo tengo dos dudas sobre la existencia. Una es la inmensidad del universo y otra la estupidez humana. Y de la primera no estoy seguro, dijo este. Vale, 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 bueno, ya está cerrado ahí con esa frase, perfecto. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por venir y charlar. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo.